A medida que vamos avanzando en la historia de One Piece, cada vez la espera de uno de los momentos más épicos de todos se hace más corta. Y sí, como podrán haber visto en el título y en la miniatura de este video, me estoy refiriendo al enfrentamiento entre los Mugiwara contra la tripulación de Barba Negra, quien es el rival principal del protagonista en la carrera por el One Piece. Con el pasar del tiempo hemos visto como Marshall D. Teach ha ido escalando en el mundo de la piratería, haciéndose cada vez más poderoso y por consecuencia fortaleciendo también a sus nakamas, cosa que nos lleva a preguntarnos cómo demonios la banda de Luffy podrá derrotarles. En esta oportunidad hablaremos de ello, así como también de cuáles serán los enfrentamientos de cada uno de los sombreros de paja en este conflicto. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Bien, empecemos por el que para todos es el enfrentamiento más obvio, es decir, el que seguramente habrá entre los tiradores Van Augur y Usopp. Esto evidentemente porque ambos comparten ocupación dentro de sus bandas. Y bueno, una cosa bastante real es que actualmente el narizón de los Mugiwara se ha quedado muy atrás en las escalas generales de poder de One Piece. Esto más que nada porque no tiene un poder ofensivo que vaya más allá de tirar plantitas que no le hicieron daño al miembro más débil del Tobiropo. Y porque por otro lado, los recursos que sí tiene tampoco los utiliza, como su haki de observación kilométrico por ejemplo. Pero de esto hablaremos un poco más adelante, así que centrémonos en el versus. De entre todos los miembros de la banda de Teach, Van Augur es uno de los más centrados y serios. Vamos, que el tipo siempre anda con sus objetivos por delante y se centra bastante en conseguirlos, cosa que contrasta mucho con Usopp, quien tiende a ser uno de los Mugiwara más dispersos debido a que siempre anda con miedo y no se centra de buenas a primeras en derrotar a sus adversarios por ello. En lugar de esto, busca huir a la mínima oportunidad. Esto puede generar muchas situaciones curiosas en el enfrentamiento que den pie a que el sombrero de paja se desarrolle como personaje, ya que no puede andar por la vida actuando de esa manera siempre. Por otro lado, una cosa que pondría a Usopp entre la espada y la pared es la fruta del diablo de Van Augur, la cual le permite teletransportarse a cualquier lado de su alrededor, pudiendo así reposicionarse a los puntos ciegos de sus objetivos. Esto evidentemente sería un gran problema para el narizón, pero ¿cómo lo resolvería? Pues es bastante simple, con mucha, pero que mucha estrategia. Y es que en la primera parte de la historia, es decir, previo al salto temporal, Usopp demostró tener una capacidad nata de poder sobrellevar las situaciones improvisando planes para derrotar a sus enemigos. Así lo hizo contra los miembros del Baroque Works en Arabasta, también contra Perona en Thriller Bark, una de las mejores peleas de One Piece por cierto, y cuando tenía el tiempo suficiente para prepararse, creaba planes en contra de sus rivales, tal cual como lo hizo contra Luffy en Water 7. Puede que gracias a Van Augur este Usopp estratega vuelva a la acción, y vaya que necesita volver porque el personaje está en la mierda. Pero bueno, por otro lado también tendremos un duelo de puntería, el cual seguramente será un factor decisivo, y es que sí, Augur demostró poder disparar y acertar a kilómetros de distancia, pero Usopp a lo largo de la historia nos ha demostrado que en cuestiones de puntería también es un prodigio. Tanto es así que tan pronto como despertó su haki de observación en Dressrosa, pudo acertar un disparo a centenares de metros de distancia. Con esto se demuestra que el Mugiwara es un diamante en bruto en este aspecto, cosa que seguramente se aprovechará más en este versus. Y bueno, para cerrar con broche de oro me tiraré un triplazo, y es que creo que esta pelea seguramente se acabará gracias a una mentira de Usopp. Vamos, que alguna farsa se inventará para engañar a Augur y así poder derrotarlo, es decir, algo parecido a lo que hizo con Perona, solo que menos gracioso y más épico. Te voy a empezar a contar hasta 13 y si no empieza a aparecer mi maldito perico, coño, nos vamos a la trompa. Ahora pasemos a hablar a otro enfrentamiento un tanto obvio, y ese es el de Chopper contra Doc Q. Esto, al igual que ocurrió con el puesto anterior, se debe a que ambos personajes ocupan el rol de médico dentro de sus respectivas tripulaciones, pero adicional a esta cuestión bastante evidente, también podríamos tener un par de cositas que puedan añadirle más interés a esta pelea, y una de ellas es que hace poco se nos reveló que Doc Q tenía la fruta de las enfermedades, es decir, comió una paramecia que le permitía contagiar a los personajes de su alrededor con toda clase de afecciones extrañas a su cuerpo, tal cual como hizo en el enfrentamiento grupal que tuvieron contra la tripulación de Law, donde convirtió a Law en una mujer. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Que por cierto, no es que ser mujer sea una enfermedad, sino que la enfermedad consistía en bajar tanto sus niveles de testosterona que, bueno, se transformó en mujer. Pero bueno, el punto de todo esto es que literalmente la fruta de Doc Q y su forma de pelear con ella va en contra de los sueños de Chopper, el cual, recordemos, es el de encontrar la panacea, es decir, la cura para todo tipo de enfermedades. Imagínense ustedes plantearse ese objetivo y que luego se te ponga al frente un tipo que contagia a la gente con toda clase de ellas. Vamos, que seguramente con esta situación Chopper se verá lo suficientemente motivado como para derrotarle, ya que así evitaría que más gente se enferme sin motivo. Por otro lado también tenemos el caso de que Doc Q no va a pelear solo, sino que lo hará estando encima de su caballo Stronger, quien de hecho comió la fruta del diablo del Pegaso, la cual le permite sacarse alas y volar, que por cierto, esta fruta es una swan mitológica. Vamos, que ese maldito caballo estará rotísimo seguramente. Y bueno, como ya muchos sabrán, Chopper es capaz de comunicarse con los animales. Esto puede dar pie
pie a que se generen interacciones entre ambos, y es que a través del reno podríamos saber el punto de vista real del caballo, es decir, si está de acuerdo o no con el bando en el que le tocó estar, así como también qué tipo de relación tiene con Doc Q. Si por lo que sea Chopper descubre que ese loco trata mal a su compañero cuadrípedo, seguramente se enfurecerá y lucharía para darle su merecido, y si resulta que el caballo está igual o incluso más loco que su dueño, ya tendrá razones suficientes para ganarle a ambos. Ahora, por último, también podría darse el caso de que Doc Q tenga cierto vínculo con el Dr. Hiruluk, esto porque recordemos que en vida era conocido como el Matasanos, y como el médico de Teach está loco, posiblemente esto dé pie a que haya escuchado de él o que incluso se haya inspirado de esa mala faceta de Hiruluk luego de escuchar lo que se comentaba de él. Esto enfurecería a Chopper, ya que recordemos que él tiene idealizado a su padre adoptivo, por lo que también habría más leña para prender esa pelea. Pero bueno, ahora toca preguntarse, ¿cómo le derrotará? Para esto seguramente Chopper desarrolle mucha más movilidad con alguna transformación nueva o incluso aprendiendo a despertar su fruta. Esto porque la fruta del Pegaso le da mucha versatilidad en combate a Stronger, así que seguramente veremos una pelea en donde el reno tenga que aprovechar al máximo sus múltiples transformaciones. Yo creo que mi versión de la historia era más bacana. Pero bueno, ahora se viene un versus bastante interesante con San Juan Wolf, ya que debido a su masiva estatura, muchas personas en el fandom lo posicionaron contra Chopper, esto porque es el único sombrero de paja aparte de Luffy que puede volver su cuerpo mucho más grande. Sin embargo, ya previamente dije que el reno se iba a pegar contra el fanático de My Little Pony, y la verdad es que Chopper tampoco podría lidiar con dos comandantes titánicos en un mismo conflicto entre bandas, así que el Mugiwara que elegí para que se peleara contra el gigante de Teach fue Franky, esto porque el carpintero también podría recortar un poco de distancia en el tamaño que hay entre él y su enemigo usando el Franky Shogun, así como también otras cositas que puede que haga que el robot del peli azul se vuelva aún más grande. Una de ellas es la incorporación del Thousand Sunny. Sí, sé que suena completamente loco esto de que el propio barco de la banda se acople al Franky Shogun como si fuera una especie de Megazord de los Power Rangers, pero si repasamos unas cositas que hemos visto a lo largo de la historia nos daremos cuenta de que esta idea no está tan demente como uno creería. Verán, la primera pistita de todo esto se dejó en Thriller Bark, esto cuando varios miembros de la banda se unieron de forma muy ridícula para luchar juntos contra Oars, y como Franky era el eje central de toda esta locura, seguramente puede que este sea un foreshadowing de lo que ocurrirá con el Sunny y el Franky Shogun. Luego de esto tenemos el caso de que el barco actualmente forma parte del sueño del carpintero. Recordemos que este quiere recorrer el mundo navegando en él. Esto le daría mucha más carga emocional al tema de que en esta oportunidad Franky estaría peleando contra San Juan Wolf por cumplir el sueño de Luffy de convertirse en el rey de los piratas, y como el Sunny es una cama más, qué mejor forma de representar esto que haciendo que luche junto a su creador para conseguir ese objetivo. Y sí, estoy hablando del Sunny como un personaje aparte, porque doy por hecho de que eventualmente este tendrá también su Klabautermann, vamos, la representación espiritual de la voluntad del barco, la misma que vimos que tuvo el Going Merry en Skypiea. De hecho, puede que sea en esta pelea en donde veamos cómo Franky interactúe con ella, trabajando en equipo para derrotar a su adversario. Y como este tipo de enfrentamientos tendrán ciertos contrastes entre sus participantes, uno muy bueno podría ser el de que Franky tiene una relación estrechísima con su barco, mientras que San Juan Wolf literalmente no tendría ninguna con el suyo, ya que no existe barco que le pueda transportar a él debido a su tamaño. Es por esta razón que a través de este combate puede que se contrasten ambas visiones referentes a las embarcaciones que poseen los tripulantes. Sería genial que a través de Franky San Juan Wolf se dé cuenta que siempre anheló navegar en uno, y esto podría dar pie a que se genere uno de esos momentos típicos ultra chats del carpintero en donde, al darse cuenta de ese lado bueno y soñador de su enemigo, entre muchas comillas, le deje como promesa algo que le demuestre el respeto que tiene por su postura. Tal cual como lo hizo con el señor Pink en su momento, aquí Franky podría prometerle a Wolf o incluso cumplirle el sueño de crearle un barco masivo en el que éste pueda navegar, demostrando así lo jodidamente épico que es el Cyborg en este aspecto. ¡Que me quita de encima con esa maldita lloradera! ¡Tú no eres un hombre, coño, para estar llorando como un maldito estúpido, como una maldita mujer! ¡Pero me dejó el corazón en 1000 pedazos! ¡Me de esa maldita pajarería en el barco mío que yo construí yo! Pero ahora pasemos a un personaje que nos ha demostrado ser épico en varias oportunidades a otro que de momento no ha tenido oportunidades para hacerlo y luego ganar sus respectivos enfrentamientos. Es decir, hablemos de Brook. Y es que un dato curioso del personaje es el de que de momento no ha tenido ningún 1 vs 1 típico de arco de combates siendo miembro de la tripulación. Vamos, que entró demasiado tarde en la banda como para haber participado en los que estos tuvieron en Arabasta o en Enies Lobby, y posteriormente a ello el único arco en donde lucharon contra un miembro específico del bando contrario fue en Wano, mismo arco en donde el pobre músico no tuvo su 1 vs 1. Esto me lleva a pensar
pensar que quizás Oda se lo esté guardando para darnos una de las peleas más épicas de todas, y un personaje con el cual se podría dar esto en la banda de Teach es Vasco Shot, ya saben, el psicópata narizón que se la pasa bebiendo siempre. Este tipo actualmente tiene la fruta del diablo del licor, la cual le permite generarlo y emplearlo en el combate, ya sea para incendiar a lo que esté a su alrededor, recordemos que el alcohol genera vapores inflamables, o también para obtener más versatilidad en el combate. Tengan presente que desde antes Vasco Shot era conocido por tener mucha afinidad con el alcohol en general, y esto da pie a que como usuario seguramente sea bastante destacable e ingenioso al momento de emplear sus habilidades, haciendo así que este versus sea bastante llamativo, ya que Brook por su parte también es un usuario de esa categoría, puesto que combina los poderes fantasmagóricos que le otorgan su Akuma no Mi con sus habilidades musicales y de esgrima para potenciar sus ataques, ya sea porque genera electricidad fantasmal con su guitarra o porque aplica cortes congelantes con su espada. Todo esto nos dejaría una pelea interesante en donde uno de los personajes utiliza su fruta para generar fuego en el combate y el otro le combate usando la suya para hacer hielo. Sin embargo, este no es el contraste típico que se tiende a generar en este tipo de peleas, pero para hablar del que sí lo es, tendríamos que profundizar más en la forma de ser de Brook y en la que nos transmite Oda a través del personaje. Resulta que dentro de la historia el músico representa a la soledad y a la compañía, esto porque en un momento de su larga vida quedó completamente solo, cosa que le hizo valorar mucho más a la compañía cuando la volvió a tener, razón por la cual actualmente da el 100% por sus Nakama, ya que estos son su más grande tesoro. Pero ¿qué diferencia habrá entre él y Vasco Shot con esto? Pues simple, a diferencia de Brook, puede que el Capitán Titánico no haya aceptado su verdadera realidad, y quizás sea por esto que desde siempre se ha refugiado en la bebida. Tengan presente que la mayoría de las personas que beben compulsivamente lo hacen como método de escape de sus situaciones. Aquí el contraste se generará cuando veamos cómo Brook sí que afrontó su realidad de estar solo y nunca se rindió, mientras que Shot nunca se habría preocupado por hacerlo, siendo este el factor determinante que decidirá cuál de los dos ganaría el enfrentamiento. Pero ya me siento mejor, ya ustedes ven y me están ignorando de nuevo. Pero tú a ver cómo ellos me hacen caso ahora. Boruto tiene mejores openings que Naruto Shippuden. ¿Qué? Pero hablando de sobrellevar las situaciones, luego tenemos el caso de Nico Robin, quien durante prácticamente toda su vida ha sido perseguida por la, entre muchas comillas, justicia, pero que al cruzarse con un grupo de personajes que le apreciaban al 100% dejó de tenerle miedo a esto. Sin embargo, ¿qué tan real es esto último? Para demostrarlo, Robin podría tener un enfrentamiento contra la Fit, personaje que tiene varias cosas interesantes en común con la arqueóloga, de hecho, siendo una de ellas su sobrenombre, el Sheriff Demonio, que va en concordancia con el de la Niña Demonio que le dieron a Robin desde que era un infante. Pero es que, si seguimos escudriñando en las cosas que tienen en común, resulta que la Fit en su momento trabajó de sheriff en un reino ubicado en el West Blue, mismo mar en el que antiguamente se encontraba Ohara, la isla natal de Robin. Debido a esto, seguramente el Capitán Titánico conozca el caso de la arqueóloga, ya que para ese entonces probablemente haya estado ocupando su antiguo trabajo antes de volverse pirata. Por último, una cosa que me pareció sumamente interesante es que el personaje por alguna razón es capaz de sacarse alas de la espalda e incluso llegar a volar, cosa que pudo ser un guiño a la misma habilidad que posee Robin al hacer alas con sus extremidades. A través de esto puede que Oda nos haya spoileado este enfrentamiento. Pero bueno, la razón por la que les dije al principio que la Fit pondría a prueba a Robin se debe a que este tipo anteriormente era conocido por ser sumamente sádico, llegando a ejercer su trabajo de sheriff de forma bastante horrible. Vamos, que probablemente torturaba a los personajes que caían en sus manos, y como este tipo probablemente conozca del caso de Robin, no sería extraño que se valiera de esa información para intentar revivir esos traumas que le quedaron a la arqueóloga en medio del combate para desequilibrarla mentalmente, siendo este un método de tortura psicológica. Evidentemente Robin se sobrepondría a toda esta situación, demostrando así que gracias al cariño que recibió por parte de su nueva familia podrá enfrentarse a lo que sea, dejándonos así a Robin en el punto más alto de su desarrollo producto al problema que arrastra desde que era una niña. Y bueno, todo esto, como les digo, gracias al cariño y la fidelidad que le tiene a sus nakamas, y algo parecido le ocurre a la Fit, quien sigue fielmente a Teach desde que prácticamente era un don nadie en la piratería. De hecho, en momentos puntuales este ha demostrado estar al 100% de su lado, llegando incluso hasta entrar en Mary Joyce para postularlo como Shichibukai, a pesar de que esto le puso en peligro su vida. Con esta pelea podríamos ver como dos miembros completamente fieles a sus capitanes luchan por defender sus objetivos, cosa que le añadiría aún más valor a la pelea. Yo nunca le negaría la comida a un amigo. ¡Ven pa'l bote ya! ¡Mámame el huevo! ¡Pero tú ni tienes! Y ahora que hablamos de Robin, creo que es oportuno poner a Nami sobre la mesa, personaje que, al igual que Usopp, ha tenido un potencial de desarrollo en combate bastante interesante, pero que no se ha aprovechado de buena manera a lo largo de la historia. Debido a esto, Nami actualmente se encuentra bastante por debajo de las escalas de poder actuales de One Piece, y esto lleva a mucha gente dentro del fandom a infravalorarle, incluso llegando a decir que Nami es inútil en el combate y cosas así por el estilo, cosa con la que no estoy del todo de acuerdo, ya que a su manera la navegante ha sabido aprovecharse de las eventualidades para sacar partido a sus peleas, y al
las mismas las ha sabido concluir usando los recursos que tenía a la mano en ese momento, tal como ocurrió en su batalla contra Ulti en Onigashima, donde se aprovechó de la intervención de Big Mom para recortar distancia entre el poder de ambas y luego usó a Zeus para acabar con ella. Evidentemente esta pelea fue muy conveniente, cosa que nos deja con la idea de que Nami debe tener un arco de entrenamiento para pulir todas sus habilidades y sacarle más partido a sus recursos. Sin embargo, con su Zeus Tag tiene un potencial bastante bueno, ya que es capaz de hacerle muchísimo daño a sus enemigos sin tanto esfuerzo. De hecho, al Serafín de Jinbe le dejó bastante jodido en Egghead. Pero bueno, ¿cómo Nami demostrará que estará a la altura de ser un tripulante de un Yonkou? Pues simple, luchando y posteriormente derrotando a una de las mujeres más peligrosas del mundo, Katarina Devon, quien actualmente posee la fruta Swan mitológica del Kyuubi, la cual le permite transformarse en cualquier personaje que haya tocado previamente, y como posiblemente esta haya conseguido la apariencia de Luffy tras lo ocurrido en el arco de Egghead, puede que ella se valga de esto para confundir a Nami en su batalla, la cual en un principio evidentemente no se tomaría tan en serio, ya que Devon es una psicópata a la que le encanta hacerle cosas horribles a sus víctimas, las cuales tienden a ser mujeres hermosas, y vaya que Nami entra en ese perfil. Puede que en el principio del enfrentamiento la capitana titánica quiera abusar de todas las formas posibles de la navegante, y esto dará pie a que la pelirroja pueda recortar distancia, ya que si Devon fuera en serio desde el vamos, pues Nami no tendría muchas posibilidades debido a la diferencia de poder tan grande que hay entre ambas. Esto en parte gracias a la increíble resistencia que le otorga su fruta simplemente por ser una Swan mitológica, cosa que obligará a Nami a tener que hacerle una cantidad bestial de daño para poder tumbarla. Sin embargo, cuando lo haga, esta se consagrará por fin como una pirata poderosísima. Sigan con su maldito relajo, que yo extraño el bote y nos morimos todos y ya, sigan ahí. Pero Nami, pero es mentira. Pero hablando de personajes poderosos y fuertes, creo que es oportuno mencionar a literalmente el personaje más fuerte de todo One Piece, y sí, me refiero a Jesus Vargas. ¿Qué? Y por cierto, gente, antes de continuar, por aquí les estaré dejando una lista de reproducción con las evoluciones de cada uno de los Mugiwara por si les interesa ver cómo cada uno de ellos se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y ahora sí, continuemos con el video. Sé que esta afirmación puede ser un tanto polémica, pero entiendan una cosa, me estoy refiriendo literalmente a la fuerza física, no al poder en general. Una cosa es la fuerza física que te permite levantar montañas y hacer ese tipo de cosas, y otra es el poder general que te permite papearte a un montón de gente. Evidentemente Vargas no es el mejor en este último aspecto, pero bueno, actualmente este personaje tiene la fruta de la fuerza, la cual le permite aumentar muchísimo sus capacidades físicas. Además, también tenemos el caso de que este personaje es bastante fiel a Teach por el tiempo que le tiene siguiendo, que más o menos es el mismo que el que tiene la Fit. Y ahora, tomando en cuenta esto, ¿quién será el Mugiwara que le enfrente? A mi parecer el personaje ideal para esto es Jinbe, ya que ambos son bastante fieles a sus respectivos capitanes, y por otro lado comparten el mismo problema al momento de combatir, y ese es el de tener una movilidad considerablemente limitada. Vamos, que ambos son unos conos por sí solos si se encuentran en tierra firme. Debido a esto puede que su enfrentamiento sea bastante directo, y esto nos lleva al problema que posiblemente tendrá Jinbe al momento de pelear contra Vargas, y es que tendrá que estar frente al tipo más fuerte de One Piece cara a cara, cosa que hará que fuera casi imposible que le ganase, de no ser porque el capitán titánico es bastante cortito de mente. Vamos, que el tipo es tonto hasta más no poder, cosa que se contrasta bastante bien con Jinbe, quien sí que sabe manejarse de forma más estratégica en el terreno del combate. Valiéndose de esto, el Gyojin podría usar la característica más resaltante de su enemigo en su contra, es decir, usaría la fuerza bruta de Vargas a su favor, esto aplicando posibles nuevas técnicas del karate de Gyojin que se inclinen un poco más al aikido, arte marcial del mundo real que consiste en usar el desequilibrio y la fuerza del oponente en su contra. Con esto Jinbe podría ganarle a Vargas, y sería bastante propio de él tomar este tipo de estrategias, ya que como les dije antes, en combate este tiende a ser bastante analítico, cosa que nos demostró en su pelea contra el Rob Lucci de AliExpress, donde esperó el momento justo para aplicarle un combo de ataques que le derrotó, haciéndole así casi un 100-0 prácticamente. Además, puede que con técnicas masivas del Gyojin Jujutsu, es decir, las que se valen del agua de su entorno para atacar, debilite a Vargas, ya que recordemos que el agua en grandes cantidades hace más débiles a los usuarios, y Jinbe es hasta el momento el mejor en esta habilidad. ¡El vecino de pecado! ¡Yo no soy pecado! Y ya, entrate full flow y ya tú te crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Pero hablando de gente poderosísima, creo que es momento de centrarnos en Kusan, quien actualmente es el miembro más fuerte de todos los capitanes titánicos. Esto porque recordemos que el tipo era un antiguo almirante de la marina. De hecho, junto a Kainu seguramente han sido los ocupantes de esos puestos más poderosos vistos hasta el momento, y esto haría que por consecuencia quien le enfrente tenga que ser también extremadamente poderoso, cosa que me llega a preguntarme, ¿qué miembro de la banda que no sea Luffy estaría en las capacidades de derrotarlo cuando ambas bandas choquen? Ahora, siendo completamente sincero, creo que ni Zoro ni Sanji, que son los que quedan, sean
capaces de hacerlo, gente, ya que a mi parecer Aokiji es tan fuerte como un emperador. De hecho, hablé de esto en el video que hice de los niveles de poder de los comandantes de Yonko, que les estaré dejando por aquí. Y dicho esto, ¿cómo solucionamos este problema con el usuario de la Logia del Hielo? Simple y sencillo. Kusan no tendría por qué pelearse con nadie de la banda. Esto porque debemos tener presente que el personaje está en la banda en búsqueda de sus propios objetivos, y los mismos por naturaleza distan mucho de lo que quiere Teach, ya que recordemos que el ex almirante es un tipo que cree en la justicia, y por su parte el emperador busca posicionarse como gobernante del mundo, generando así mucha injusticia en el mismo por su simple conveniencia. Esto me lleva a pensar que eventualmente Teach será traicionado por él, y un momento bueno para que eso ocurra sería justo antes o durante su enfrentamiento contra la banda de los sombreros de paja. Recordemos que en el pasado, cuando fue un almirante, decidió no liquidar a Luffy y a su banda por la deuda que sentía que tenía con Garp, y ahora que traicionó a su maestro luchando en su contra en Hachinosu, al menos intentaría no pisotear sus deseos de querer que Luffy esté bien yendo en contra de su banda. Además, de alguna u otra manera Kusan deberá ser sacado de la ecuación, ya que aparentemente no hay nadie en la banda de los sombreros de paja que pueda derrotarle más allá de Luffy, y este estará muy ocupado peleando contra Teach. Estás siempre cayendo por la maldita trampa de la sociedad. Ah, pues tú me estás diciendo singa a mi madre, azaroso. Singa a tu madre eres tú. Azaroso, tú ves que tú lo que eres un mamagüevo cuando yo te mencionaba a ti de singa a mi madre. ¿Tú lo que eres un patán? Y ahora solo nos queda el trío monstruoso, así que empecemos con Sanji. Para todos los que tengan contabilizados a los capitanes titánicos, no será un secreto cuál será su versus, así que se los diré de una. Ávalo Pizarro, el actual usuario de la fruta de la isla, y sé que muchas personas estarán preguntando por las cosas que vinculan a ambos personajes para luchar, así que empecemos con ellas. La primera es que el personaje proviene del North Blue, mismo mar del cual es originario el Yerma 66, que es básicamente el reino en el que se crió Sanji cuando era niño. Pero es que encima de ello, Pizarro no es que solamente vivía allí, sino que era el rey de una isla, cosa que se vincula con Sanji, ya que él también está vinculado al trono del Yerma por ser el hijo del máximo líder. Vamos, que esto sería una especie de lucha entre quien se convirtió en un rey de su isla contra quien busca por activa y por pasiva rechazar eso que le vincula a la corona, cosa que hace que ambos contrasten bastante. Y otra vaina que les hace muy distintos a ambos es que, por un lado, Pizarro fue conocido como el rey corrupto, esto por todas las malas actitudes que tuvo al momento de ocupar el trono, cosa que le hace muy diferente a Sanji, quien se caracteriza por ser extremadamente noble con los personajes, ya sea porque se preocupa por alimentarles, así como también por no perjudicarles e incluso por ayudarles, tal cual como hizo con Gin en el Baratie o con Kinemon en Pong Hazard, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente sus formas de ser tan distintas les llevaría a tener un conflicto bastante interesante, el cual puede verse agravado aún más añadiendo a Pudding en la ecuación. Esto porque recordemos que actualmente la personaje se encuentra secuestrada por el bando del Pizarro, y puede que al estar en esta condición este tipo se haya comportado de muy mala manera con ella, cosa que haría que el cocinero se enfureciera de sobremanera, haciendo así que el conflicto escale a niveles personales estratosféricos. Pero ahora, ya hablando de la pelea en sí misma, Pizarro sería un personaje extremadamente difícil de enfrentar, esto porque al poder transformarse en una isla entera se convierte en un objetivo difícil de golpear, ya que se puede personificar en cualquier parte de ella, evitando así fácilmente los ataques. Esto pondría a Sanji en una situación bastante complicada, de la cual saldría con ese ingenio que pudimos ver que tenía previo al salto temporal. Ahí el cocinero demostró ser muy inteligente en el combate, esto lo vimos por ejemplo en su pelea contra Bon Clay, donde identificó el punto débil de su Akuma no Mi y se aprovechó de ello para poder atacarle. Gracias a esta característica suya podría encontrar la clave para derrotar a Pizarro, valiéndose así de su movilidad y la velocidad extrema que posee para seguirle el rastro al poder que le hace ser tan escurridizo al capitán titánico. 700 patadas en la barriga se está buscando. Y no podemos hablar de Sanji y dejar de lado a Zoro, quien tiene uno de los versos más predecibles de todos, su pelea contra Shiryu de la lluvia, el espadachín de la banda de Teach, el cual sí es esperable, pero no por eso deja de ser hypeante. Y es que a pesar de lo poco que hemos visto del ex carcelero de Impel Down, nos ha demostrado ser sumamente poderoso a la par que sanguinario, es decir, este tipo no tiene ningún tipo de escrúpulos al momento de aplicar su poder en sus objetivos. Y esto va de la mano con la Akuma no Mi que consiguió, la de la invisibilidad. Esta le permite atacar tomando por desprevenido a sus enemigos, tal cual como lo hizo en su momento con Moria, y como planeaba hacerlo con Kobe luego de que Garp invadiera Hachinosu. Esto evidentemente hace que sea bastante distinto a Zoro, quien mayoritariamente prefiere los enfrentamientos directos y los duelos igualados para confrontar a sus enemigos, generándose así ese contraste entre ambos donde uno representa ese honor en el combate y el otro una postura mucho más sanguinaria y despiadada. Sin embargo, esto no necesariamente sea la única razón por la que ambos tengan esa diferencia tan marcada, ya que la misma se puede dar producto a la visión que ambos tengan de sus respectivos capitanes. Verán, Shiryu de la lluvia
Ruby entró en la banda de Teach porque básicamente no tenía un lugar mejor a donde ir, y este tampoco es que haya demostrado mucha afinidad con ellos luego de que se uniera a la misma, cosa que iría de la mano con un posible irrespeto hacia su capitán, a quien probablemente perciba como un idiota que solo utiliza como medio para poder seguir estando en libertad, y esto es lo que posiblemente le diferencia totalmente de Zoro, quien tiene a Luffy y a su voluntad como norte. Vamos, que el espadachín de los Mugiwara sigue fielmente a su capitán, hasta el punto en el que vinculó su sueño al de su líder, prometiéndole que se volvería el mejor espadachín para estar a la altura al rey de los piratas. Con esto se genera ese contraste interesante entre ambas posturas. Pero ahora, hablando del enfrentamiento entre ambos, la invisibilidad de Shiryu pondría contra las cuerdas a Zoro, ya que uno de los peores aspectos del personaje son sus reflejos y su haki de observación, los cuales le permiten anteponerse a ataques repentinos. A través de esta batalla puede que Zoro se desarrolle muchísimo más en ese aspecto, por lo que estará muy interesante ver cómo se las arregla para derrotar a un enemigo que constantemente le intentará tomar por sorpresa. ¿Eres tú o soy yo que la estoy contando? ¡Rapa tu Es madre! bastante inconsistente la historia. Primero, tu voz es la misma voz que tienes de adulto de ¿Eres cuando eras tú niño. o soy yo? ¡Perra, que la está contando la historia, coño! ¡Esa historia es una mierda! ¡Déjeme terminar! Y bueno, ahora solo nos queda el enfrentamiento entre Luffy y Barba Negra, el cual todos sabemos que ocurrirá, y también las razones por las que eso sucederá, así que no ahondaré mucho en ello. Ahora, lo que sí que haré será comentar cosas interesantes de este enfrentamiento, además de también lo que yo creo que hará que Luffy pueda poder derrotarle. Verán, una cosa curiosa de todo esto es que dicha pelea posiblemente se dé previo a la guerra final contra el gobierno, esto por lo que comentó Shirohige en su lecho de muerte. Ahí el Yonkou dijo que quien encuentre el One Piece pondrá posteriormente al mundo patas arriba, y esto perjudicará muchísimo al gobierno mundial. Con esto entendemos que el One Piece es necesario para poder derrotar al gobierno, cosa que nos da a entender que primero se resolverá la trama de la carrera por el One Piece y luego la guerra final. Y ahora, tomando en cuenta esto, puede que ambas tripulaciones se encuentren ahí, ya que recientemente Vegapunk nos dio a entender que puede que quien llegue a Locktail no sea solamente a quien Joy Boy y Roger esperaban, es decir, puede que Teach llegue primero allí. Ahora bien, ya puestos en el enfrentamiento, otra cosa interesante es que a través de Luffy varios personajes le darán su merecido a Teach. Por un lado, el Mugiwara le pateará el trasero en nombre de su hermano Ace, ya que este último no pudo hacerlo en su enfrentamiento en la isla Banaro porque cayó derrotado. Por otro lado, Shirohige también se quedó con las ganas de papeárselo en Marineford, pero no pudo hacerlo porque ya se encontraba en estado crítico cuando Teach llegó a matarle. Y por último tenemos el caso de Shanks, quien le lleva buscando durante muchos años luego de que le hiciera su cicatriz, y probablemente cuando se encuentre en Teach lo mate también a él. Por todas estas razones, Luffy no solo estaría luchando en su contra por el One Piece, sino también por todos esos otros personajes que querían castigar a Teach por lo malo que hizo a lo largo de su vida. Pero ¿cómo llegaría a hacerlo? A mi parecer, la clave para su victoria será el haki, ya que recordemos que Barba Negra desactiva las habilidades de las frutas del diablo con su Yami Yami no Mi. Esto obligaría a Luffy a tener que pelear con el recurso que ha ido masterizando a lo largo del nuevo mundo, cosa que hace que contraste mucho con Kurohige, quien se centra más en las habilidades de las frutas del diablo. Por medio de esta pelea, Luffy demostrará que no es fruta dependiente, así como también que más allá de todo eso que le vincula a Nika y el Joy Boy, él por su propia voluntad también está a la altura de las adversidades que se le presentan. Evidentemente todavía estamos lejos de ver esto, así que no se molesten en imaginarse cómo el Luffy actual sería capaz de derrotar a Teach, ya que faltan un par de arcos para que eso ocurra. De hecho, hablé de la diferencia de niveles de poder que hay entre ambos personajes en este video que les dejaré por aquí, en donde comenté todos los niveles de poder de los Yonkou en general. Y bueno gente, estos fueron todos los enfrentamientos que creo que habrá entre la banda de Teach y la de Luffy. Déjenme en los comentarios los que ustedes creen que tendrán, así como también sus opiniones al respecto. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando un video que hice del top 10 de mejores usuarios de Haki. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.